No, Solo ahora Brasil. vamos pasando a nuevas derechas. Las Es nuevas el derechas, mundo. sí, O sea, es lo que está pasando en el mundo con las nuevas derechas. Vos lo mencionabas a Trump. Están casos de nuevas derechas que van por distintos ámbitos. Hay algunas que son más conservadoras o más nacionalistas, como pasa con Giorgia Meloni o con Vox. Hay otras que son más liberales, como es el caso de Milei. Y me parece que, a ver, hay ideas. O sea, yo creo que justamente en esta situación de estos espacios políticos que van en contra de un sistema en el que se han acartonado los candidatos, en Argentina sobre todo, tenemos dos coaliciones, el Frente de Todos se tuvo que adaptar a la lógica comercial de Cambiemos, de vender a sus candidatos como caja de perfume, que te los ponen ahí, cuando ponían a Santilli, te ponían el pelito ahí en Twitter todos como pelotudos y decía, ay, viene el Colo Santilli, la Santileta. O sea, eso si no había un Milei, eso era el éxito electoral. Pero no creo que sea siglo. culpa de las nuevas derechas que la gente vote personas y no ideas. Es culpa de la gente que las vota. O sea, no creo que los candidatos no den una carga ideológica en sus discursos. Milei es el mejor ejemplo, creo que sí la da. Además, cuando entra un debate y dice yo soy liberal y libertario, ya deja ahí por lo menos la Pero los dirigentes tampoco discuten ideas. Si vos, veías el debate entre Lula y Bolsonaro, daban lástima. Déjame tener un segundo. Él lo que dice, bueno, deja la semilla, mi ideología es esta, y la gente puede después investigar. A lo que voy yo es, no es culpa de esos candidatos de las nuevas derechas que la gente vote personas sin ideas, sino de la gente que pierde el interés por interesarse, valga la redundancia, en temas políticos. Sí, pero ya a la gente no le interesan los políticos. Pero porque los políticos no hablan de ideas. No, es que yo estoy diciendo lo contrario. Yo creo que las nuevas derechas sí hablan de ideas. Al menos Milei, bueno. No hablan de ideas. Milei sí. O sea, ahí me parece que hay un cambio. Yo no lo veo. Capaz no te gusta. A mí me parece que hay un cambio político en lo que trajo Javier en la campaña anterior y lo que sigue trayendo ahora y lo que va a traer en la próxima campaña, que es que trajo ideas de vuelta a la política argentina. O sea, en todos estos años hemos visto cómo cada vez se iban perdiendo más las ideas de la crisis política que trajo el 2001, que no la hemos resuelto como sociedad y es hora de que lo reconozcamos. No hemos encontrado una forma de cohesionar unos discursos que van no en contra de la política como actividad, pero van en contra de los políticos que no quieren transformar la realidad y que vienen y te acartonan los discursos y que te venden el Colo y que el otro que es más lindo y mirá la Juliana y mirá cómo te organizan los eventos internacionales. Y yo lo que quiero es que se hagan reformas para que la gente pueda sostenerse sobre sí misma y pueda vivir bien y no tenga que estar dependiendo del Estado. Y eso es lo que se carece en la política hoy en día. Y Javier dijo, mirá, paremos la pelota, tenemos que discutir estos 3 puntos, discutamos estos 3 puntos y discutámoslo. Después tiene errores en todo lo que hemos hablado y demás, pero me parece que hay una situación ahí en la que se discuten ideas, se ponen ideas sobre la mesa y gracias a la aparición de Javier es que justamente medio cuestión de ponencias fuertes ideológicas se sostienen, medio lo hablabas vos con el tema de legislatura en la entrevista, la izquierda también ha crecido, porque al crecer el discurso de las derechas o los liberales en la cuestión cultural y política, también ha crecido la cuestión de izquierda de decir, vamos a plantear ideas y discutirlas de fondo. Yo creo que si crece la izquierda es como creció a principios de los 90, ¿entendés? Cuando llega el menemismo y todo el sector cercano a las ideas de izquierda que estaba dentro del peronismo se sintió huérfano y bueno, se fueron para un lugar y terminó creciendo el MAS. Y en este momento el kirchnerismo, que era supuestamente algo que pintaba de izquierda, es un proceso agotado y la gente que tiene esas ideas y bueno, está buscando algo que sea más o menos parecido. Pero crecen los movimientos que no son de casta, en el sentido, los movimientos que invitan a dar una idea distinta a lo que se estuvo viendo en los últimos años, como la izquierda o Milei. Aunque se conviertan en casta. Los espacios que vienen a discutir. Al menos lo que dicen y lo que la gente ve, el llano ve es, bueno, estos son anticasta, o al menos plantean una idea superadora a lo que se viene viviendo. Yo creo que Milei me refiero a alguna idea general que es distinta, ¿entendés? Que está visto desde otra manera frente a un proceso de progresismo que está agotado. Pero el problema básico, lo que le permite al liberalismo en estos momentos salir con más fuerza como está saliendo, es primero que hay todo un proceso progre que está agotado. Y después que esa derecha cambió. La derecha que yo conocí en la juventud no es la de ahora. La otra vez, hablando con una compañera de trabajo que es chilena, me dijo, y realmente me abrió la cabeza, me dijo,
la derecha argentina y la derecha chilena son distintas. La derecha chilena reivindica la dictadura, a la derecha argentina ni se le ocurriría. Entonces la derecha argentina es una derecha republicana, que no es la misma derecha de otros países. En algunos lugares sí, en otros lugares no. Pero lo decís como superadora, digamos. Obviamente. Claro. O sea, no, exceptuando algún loco, ¿quién en la derecha va a defender la dictadura? No, Nadie. Y los locos son marginados. Y los locos te diría que son marginados. Los locos son los que dicen que la defienden. Entonces, vos venís con unas ideas nuevas y no con todo eso rancio, asqueroso, porque hubo una época en que la derecha sí defendió la dictadura y un montón de cosas. Simplemente a veces por oposición especular, porque si los otros discutían tal cosa, entonces yo estoy en contra, aunque estuviera defendiendo una animalada. Y ahí uno de los temas que entra es medio ambiente. Medio ambiente es un tema que se le dejó a la izquierda y hoy la derecha tiene que empezar a plantearse. Y ahí es donde Bolsonaro huele a naftalina. Trump y Milei también. Y huelen a naftalina. Ya empiezan a ser parte de una derecha del pasado. Pero no solo en eso, en lo cultural también. La dictadura ya es impensable. Ahora, hoy atacar el ambientalismo y no verlos desde una posición de liberalismo y pensar que el mundo es el mismo de la primera mitad del siglo XX, y ya atrasa. Al menos no descalificarlo, porque capaz podés tener otra idea, pero sí discutirlo. Milei, Trump y Bolsonaro descalifican temáticas que son muy importantes para la gente. Y que se han demostrado científicamente distintas. Bueno, pero pueden discutirlo, pero digo... Hace 50, 60, 70 años, las topadoras arrasando el Amazonas, era el avance del progreso. Hoy sabemos que es un desastre ambiental. Y es un desastre ambiental que a nosotros nos preocupa, porque el agua que tomamos acá en la ciudad de Buenos Aires viene del Amazonas por el aire. Se han descubierto lo que son los ríos voladores. El agua se eleva en el Amazonas, agarra hacia el sur, llueve en el sur de Brasil, en el sudoeste de Brasil, en el Pantanal, en el norte de Paraguay, y esa es el agua que tomamos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, arrasar el Amazonas nos va a convertir en un desierto. Entonces, dejemos de boludear. ¿Sabes lo que pasa con la excusa del ambientalismo? Porque yo creo que tiene que ser una razón para discutir políticas reales que se puedan aplicar y que puedan promover, por ejemplo, el tema de la economía circular es una cuestión que es muy interesante para poder hacer que los ecosistemas se regeneren, para que se pueda seguir trabajando la tierra, se puedan seguir produciendo y generando mayor bienestar para la gente. Pero con la excusa del ambientalismo también pasa que se le pide a la gente, no sé, que separe la basura o que cuidemos todos, no sé, tengamos la reserva total del Amazonas a nivel internacional para cuidarle los recursos naturales a los ricos del futuro. No es a los ricos del futuro, porque está demostrado que ciertas parcelas mantenidas en estado natural rinden económicamente mucho más y generando mucho más trabajo que arrasándolo y pasándolo con una sembradora para encima y que en una generación sea un desierto. O sea, eso ya está calculado. Porque vos de la selva podés, manejándola racionalmente, podés obtener un montón de recursos y sin destruirla. Lo que tenemos que terminar con la vieja idea de destruyamos y detrás de mí el diluvio. Y esa es la posición de Bolsonaro. Es detrás de mí el diluvio. Esa es la parte que hay que terminar. Y eso es viejo. Esa es una derecha vieja. Así como una derecha que defendía cosas de la dictadura es una derecha vieja, la derecha como la de Trump, ¿entendés? Que es quememos todo el petróleo y no nos importe y detrás de mí el diluvio, o como decían los españoles, los que vengan detrás arre. Pero el ecologismo tampoco es... La de Bolsonaro era la misma postura. Pero el ecologismo no es ninguna joya. En Sri Lanka han cagado un país entero por no poder... en Sri Lanka han cagado un país entero por el ecologismo. No fue el ecologismo. ¿No fue el ecologismo, las prohibiciones? No. O sea, fue una locura de un loco. Vos tenés que hacer procesos, hacer una planificación y hacer las modificaciones. No se hace de un día para otro pero por acto también, de magia. A ver, pero la derivación del discurso, no sé, del zamberguismo, por decir de alguna forma, ese how dare you a los patrones mundiales, es Alemania cerrando centrales nucleares y ahora cagándose de frío, porque no tienen energía se está cagando de frío, la más limpia posible. Se está cagando de frío, porque eso lo veía cualquiera cuando Angela Merkel entregaba la soberanía energética a Rusia, estaba poniendo a Alemania en una situación de debilidad,
Porque, bueno, pero entonces los alemanes Pero no se están cagando de frío porque cierran las centrales nucleares, sino porque le entregaron el poder a Putin. Pero es un todo. En manejar si vos su tenías energía. una soberanía energética, tenías centrales nucleares que te permitían mantener una soberanía energética y ahora no lo podés hacer. Mira, con respecto a lo energético, que es bastante más complejo, o sea, también podés perder la mina de uranio, porque todos los países que están manejando en Europa el tema nuclear lo está manejando con un uranio que viene de otros lados, y eso lo sabe muy bien Francia, porque dependen de África, y en África están entrando los chinos a lo bestia. Entonces, es más complejo. Sí, el tema es que no se sigan repartiendo el mundo con la excusa del ecologismo, porque en un punto el colonialismo encontró una nueva forma de aplicarse a partir del ecologismo. Yo quería... Pasa con el Amazonas. Y por eso necesitamos gente que en vez de negarlo, empiece a dar políticas locales a discutirlo también, que vayan con eso y que se discuta y no a negarlo. Y el problema, por ejemplo, con Bolsonaro es que lo negaba. Seguía pensando como hace 70 años. Está bien, pero Lula es el extremo contrario. O sea, habla de, bueno, ahora Amazonas está bajo control mundial. Lula recontra pro mercado. Puede no... Puede no gustarte su medida, pero siempre fue pro mercado, ¿no es? O sea, siempre fue pro mercado. Los empresarios con Lula estaban contentísimos, les dio estabilidad. Bueno, sí, los empresarios con Putin también están contentísimos. Y ahí los tenés. Está bien, está bien. Hay clientelismo también. Pero nadie dijo, y corrupción a toneladas hubo también. Por eso estaban contentos, tenían muchas dádivas. Los escándalos más grandes de corrupción de la historia vinieron del petrolado y de todo lo que se vio lo más grande de la historia en Brasil, no del mundo, porque no hablemos. No, por supuesto. Yo quería volver un segundo al tema de Brasil igual, sobre las elecciones. Disculpame, lo que yo quiero decir es, Bolsonaro es una derecha vieja. Lula no será lo que te gusta, pero no es Fidel Castro. A eso voy. A mí me parece que igual en esta lavada cultural, o sea, vos tenés un Lula que se convierte en la próxima remera, así como fue el Che Guevara en su momento. Tenés a Lula, lo tenés al Pepe Mujica con su nueva serie, no me acuerdo en qué plataforma está. Es una lavada de cara si en la es que un vos divino, decís, el Pepe es un divino, lo tenés que reconocer. Está bien, son todos terroristas, o sea, lo que tenemos que reconocer también es que entonces estamos bancando bancando gobiernos de izquierda. Todos tenemos un pasado, pero resulta que todo termina siendo terrorista, todos terminan trabajando todos con el narcotráfico, con los terroristas, con los comunistas de Fidel Castro. Todos terminan siendo la nueva vaca. Todos los gatos en la misma bolsa. No es meter, es que ellos solo se metieron con el Foro de Sao Paulo. Ellos solo se metieron con el Grupo Puebla. Son un grupo coordinado para hacer desastres y para gobernar para gobernar Latinoamérica. Y Brasil, lo que es nada más ahora, esto no es una victoria de nadie, esto es simplemente la nueva vaca gorda del Foro de Sao Paulo. Y en tal caso, ahora el Foro de Sao Paulo se integró en la visión geopolítica de algunos otros iluminados que quieren también tener bajo control a Brasil. El gobierno que entra no tiene el Congreso. Yo lo que quiero decir es que ahora parece que ganó una dictadura. Algunos desde Colombia dijeron, no, la dictadura. ¿Qué dictadura? ¿Cómo va a gobernar? ¿Va a gobernar por decreto? Va a tener que negociar como hizo siempre. Porque si cuando estaba con el Congreso en mejor posición tuvo que negociar, ahora lo va a tener que hacer también. Los brasileros no son boludos. Las cúpulas brasileras no son boludas. ¿Entendés? Brasil es históricamente, desde su independencia en el siglo XIX, que su cúpula siempre fue inteligente. ¿Entendés? Mantuvieron, fíjate, el Imperio Español se dividió en 22 países, más o menos. Brasil siguió enterito. Su cúpula es muy viva. ¿Entendés? Se industrializaron, supieron en dónde tenían que meterse. Hay más sentido de las políticas públicas en Brasil que en Argentina, por supuesto. Pero eso no quita que tomemos esto como una victoria de no sé qué, porque no. Yo no tomo como una victoria, yo lo único que te estoy diciendo es que ayer dijeron, llegó la dictadura acá, el telón de acero cayó a Brasil. No digan boludeces. Ganó con el 50,1%, con un 1% de diferencia. Hablando de eso sin tener el Congreso y de un tipo que ya históricamente uno se puede decir que trató de convertir a Brasil en Cuba cuando estuvo en el gobierno, y no. Pero lo financió. Los industriales anduvieron, y sí. Financió una región, financió gobiernos terroristas de la región, como él mencionó. Está bien, Cuba. Yo no sé, eso ya, no, hay que ver, hay que agarrar mucho. Así todo, te digo, no es en cuanto a lo internacional, en cuanto a lo regional de Hispanoamérica,
no es esa Justamente época. quería ir a eso, a la diferencia acotada que hubo entre los dos candidatos y soluciones que podrían ir en un intermedio a la eliminación del Estado, como por ejemplo achicar y hacer micronaciones y hacer secesión, digamos. Producir que la gente pruebe sus gobiernos y que no haya tanta frustración en la gente que elige una cosa y elige otra. ¿Qué? Creo que es viable. Esto es real. ¿Qué dijo? Creo que es viable poder separar, por ejemplo, en regiones más chicas, Brasil, para que la gente pueda decidir y los estados compitan y la gente elija cuál le conviene más y en dónde quiere aportar, que le saquen sus impuestos y dónde quieren vivir, digamos. Se está haciendo tarde, le bajó la glucosa, me parece. No, pero son discusiones que se tienen que Andá y empezar llevarla a Brasil y decirle a ellos. pero no la tienen que dar los políticos. Son discusiones que se van a dar y se están dando, como decía yo, con el descreimiento de la política tradicional y cuando el individuo se dé cuenta que el que le da el poder... El individuo, en cuanto empieza a hablar de esos temas, se convierte en político. Bueno, a los políticos, vamos a cambiar política por políticos, cuando la gente se dé cuenta que el que tiene el poder es el individuo mismo y es el que le da el poder a los políticos, va a poder decir y demandar ciertos cambios, que a futuro creo yo que es la eliminación del Estado y la eliminación de la coerción de la El individuo libertad. cuando se da cuenta Pero de eso, digo, se da cuenta de que lo puede hacer y no solución solo lo puede intermedia es la hacer. secesión, que es justamente dividir en microestados. Claro, pero y para que la cada secesión uno tenés que hacer aplique- política también. No, pero además Y vos es renegás de la interesante porque él política. quiere eliminar el No, Estado yo- a través de microestados. No dije O sea, eso, pero es lo mismo, pero en chiquito. Lo aclaré al principio y no dije eso. Lo pueden ver en el recorte. Dije, es una solución intermedia que genera mayor bienestar y menos frustración en los sectores que están, no creo que sea la mitad de la mitad, pero sectores que están muy mal, creyendo que lo que viene es lo peor, que vos acabas de decir que no tanto, y lo mismo cuando ganó Bolsonaro, sectores de extrema izquierda, que bueno, hay un video muy característico de una mina que se pone a llorar porque ganó Trump en Estados Unidos. No sé si lo vieron el meme ese. Bueno, gente que está muy fanatizada con él, bueno, que lo prueben en su microestado y que compitan y vean, y eso también va a demostrar, eso también va Lo a que vos dejar... decís de los microestados, Pero eso eso también va a existe. demostrar que cuando vos sacás a la gente productiva de un país, no van a poder, como el comunismo Pero no se puede financiar. O eso sea, que si vos vos tenés estás toda diciendo- gente... O sea que la gente hay que cambie de un país a otro, que se vaya mudando. con fronteras dinámicas, No, pero a ver, y que tengan varias nacionalidades. Escuchame, eso que vos decís ya existe. Se llama Estados Eso no- Unidos de América, se llama República Federativa de Brasil. O sea, Pero vos sigue tenés habiendo, Estados... sigue habiendo un poder centralizado en esos Ay, lugares. pero claro, porque tiene que haber una Pero unificación de estas distintas identidades. Ya pasaron por estadios Por ejemplo, en los que se Andorra. pensaron en confederaciones. Volver a una estructura Andorra, que va a terminar siendo Mónaco. los pequeños feudos, siendo Lo una etapa vivimos. histórica superada. Ya vivimos pero el sí. caudillaje. No. O el caudillismo, como uno lo quiera decir. No es aislarse. Si lo llamamos a la mínima expresión, por ejemplo, cada casa, bueno, el anarcocapitalismo básicamente. La gente va a necesitar comerciar contra las personas. No vas a tener en tu propia manzana Está de tu bien, barrio. A mí me encanta porque vos crees que la gente simplemente comercia. Y que la obtención de bienes se hace Son solamente... todos intercambios, Pará. la vida es tomar decisiones. ¿Vos Para la crees La vida, vos la crees vida son que decisiones la gente continuas. solamente comercia? No, y en la historia de la humanidad la gente hay decide, muchísimas, no solo comerciar. muchísimas. Pero no pongas Che, palabras podemos en mi poner boca. el clip de Parala. que para No pongas obtener palabras bienes en mi boca, simplemente pero no iba pongas palabras en mi boca que y yo no atacaba. puse. Y se ataca, y otro lado hay una defensa, que se puede comerciar también. Digo, es un servicio, Dios. es un servicio que se vende y flota en el mercado también, pero lo Sí, que yo digo sí, es, sí. no pongas palabras en mi boca que yo no dije, la gente decide, no es únicamente comercio. A mí Decide lo que- contratando servicios. volviendo a la nueva derecha y no hablar el anarcocapitalismo. No, pero vos sabés son lo que yo creo que es soluciones, discutir son tonterías. soluciones que no son anarcocapitalismo, dije, la secesión y dividir en microestados con su propia independencia. No Yo lo creo va a que hacer es un que, gobierno de ¿sabes lo que Bolsonaro, pasa? no va a hacer un No, gobierno pero de no lo Lula. tiene que hacer el gobierno, no lo tiene que hacer el gobierno, lo tiene que hacer la gente, demandando y Es darse que ¿sabés cuenta lo que es el que pasa? tiene el Lo que poder. está diciendo, el tema El poder. del Andorra, Mónaco, por el, ejemplo. el tema de todas estas Andorra estos y planteos Mónaco. y ¿Vos sabés cómo se soluciones. gobiernan Pero Andorra? pará un cachito. Pero digo, estas soluciones que se plantean es toda historia que ya sucedió. Ya hubo una guerra de secesión en Estados Unidos, ya hubo una confederación en Argentina y nos matamos entre todos y tuvimos la guerra entre unitarios federales. O sea, ya conformamos las naciones, ya Pero discutimos con un cómo poder organizarnos. centralizado y eso haciéndose gracias a ese poder Pero vos querés centralizado. reconstruir Yo la lo que historia quiero es en que cada la gente momento se dé del cuenta que tiempo. O tiene el sea, poder. ese es el tema. Y cuando la gente se cuenta que tiene el poder va a poder darse cuenta No, de un él montón de cosas. quiere vivir en la fantasía de un granjero de Nueva Inglaterra. Todo lo de contrario, 1600 todo lo y pico, contrario. ¿viste? Si gracias a la cooperación social es donde
surgen nuevas creaciones tecnológicas, si se quiere también. O sea, gracias a que la gente no haga todo por sí mismo, no se construye su propia ropa, su propia casa, el comercio, digamos, internacional entre varios sectores le da el crecimiento económico, justamente. No, pero lo que digo yo, o sea. Me parece que ese atraso también en el nivel económico. Con respecto a las elecciones de Brasil, ganó Lula, ganó raspando, no tiene el Congreso y no es un tipo... Ya sus anteriores gobiernos no fueron gobiernos peligrosos, con corrupción, con problemas, con todo lo que quiera, pero no fueron gobiernos que quisieron convertir a Brasil en Cuba. Y con respecto a la derecha, que se nombró a varios, sí me llama la atención y me preocupa cuando uno escucha en los medios cuando hablan de la ultraderecha. ¿Cómo la conceptualizás? Eso te iba a decir. No es de ultraderecha. Vox no es de ultraderecha. ¿Qué es ultraderecha? Porque para muchos... Ultraderecha es el fascismo, los nazis y hasta el franquismo. Visión, porque mucha gente la conceptualiza, incluso desde sectores liberales, como ultraderecha, a Vox o a Meloni. No, Giorgia Meloni, lo que yo no los considero, yo no los considero ultraderecha. Son conservadores, no son liberales. Vos llevás el liberalismo muy absoluto. Pero son conservadores. Tienen un poco y un poco. Pero son dos ideologías que se contraponen. No, lo que pasa es que vos tomás como liberalismo el delirio del anarcocapitalismo. El liberalismo nada más cerca de eso. Nada más cerca de eso. Yo digo, el liberalismo es la libertad personal y la libertad económica. Si vos nada más tomás la libertad económica y después tomás decisiones que ¿Vos van en contra escuchaste de a Giorgia Meloni con respecto a eso? No, pero digo, las derechas... Bueno, si no, entonces no las derechas en general. Yo hablo de Vox, por ejemplo. ¿Y vos a Vox querés contra...? Tiene comentarios totalmente homofóbicos que van en contra... O lo de los toros, por ejemplo. Digo, cosas que están súper atrasadas, que no tienen lugar en lo que es la definición de la libertad individual y la libertad personal, digamos. O sea, si en la económica puede ser, no estoy al tanto de todas las medidas que toma Vox, pero sí en lo cultural están atrasados y no... Por ejemplo. Y Bolsonaro, por ejemplo, cuando dijo lo de... No, hablaba de Vox y me salí con Bolsonaro, no es de Vox. Las derechas en general... No. Si vas a decir que las posiciones de Vox, ¿entendés? Están atrasadas, decime cuál es la de Vox. Una vez yo escuché, le estaban haciendo un reportaje a uno de sus dirigentes que no eran de los más conocidos. Y le dijeron, mira, más o menos es no me acuerdo qué proporciones dio, un 50% de liberalismo, un 40% de conservadurismo y un 10% de franquismo. Y la parte del franquismo que tomaban era la de los servicios sociales, que es el final del franquismo. Porque el franquismo se lo toma siempre al final de la guerra civil. Y en realidad un montón de derechos sociales se pusieron en esa época, sin defender al franquismo. Pero digo, lo que explicaban de Vox, es decir, tienen ideas liberales, en algunas cosas son conservadores, y en otras cosas, bueno, ven la protección social, ¿entendés? Y ese tipo de cosas. Cuando vos escuchás los discursos de Giorgia Meloni, en nada está ni homofóbica, ¿entendés? Ni contra los extranjeros. Lo único que pide es, los países tienen derecho a regular sus fronteras y el paso por sus fronteras, y que entre y que no. Y esa es lógica. Como fue en la Argentina en el siglo XIX. La Argentina no dejaba entrar cualquier cosa. Y no tenía un objetivo de a la buena gente que venga a hacer su vida. Era cuando se abrió la inmigración en la Argentina, fue para beneficiar a la Argentina, no a la inmigrante. De todos modos, los comentarios que puedan llegar a tener homofóbicos, las nuevas derechas en general, no tienen aplicación práctica tampoco. No, es que quedan en el comentario. ¿Cuáles no tienen aplicación práctica? Porque yo la escuchás a Giorgia Meloni y las que plantea son prácticas. Hablando de nueva derecha en general, que Bolsonaro diga, por ejemplo, que los gays son enfermos mentales. Pero esas son boludeces, que dice un tipo que yo te estoy diciendo que ya atrasa. Sí, pero digo, al margen de eso, que se regalan haciendo esas cosas, y es un poco lo que hace Milei pisando el palito, digo, ¿para qué va a hacer eso? Que te va a restar votos si después no va a haber ninguna aplicación práctica de ese comentario. Está, pero ahí, por ejemplo, metes a todos en el mundo, y todo el mundo, y por ejemplo, cuando hablan de Giorgia Meloni, dicen dirigente neofascista. Giorgia Meloni no dice esa boludez que dice Bolsonaro Milei. Pero están todos en el mismo, es muy lógica. Están todos en el mismo cúmulo de nuevas derechas. Lo que estoy discutiendo es que hay un montón, y desde los medios progres meten a todos en la misma bolsa, cuando en realidad no son todos los gatos pardos. No, obviamente. Giorgia Meloni Milei no lo es para mí. Y Bolsonaro, y yo no lo veo que tenga que ver. Con Trump no veo que tenga mucho que ver. A lo mejor se pueden entender en algún tema puntual,
Me parece que hay un punto unificador en las nuevas derechas, más allá de la proporción. Sabemos que en general las nuevas derechas se conforman por una parte conservadora tradicionalista, una parte nacionalista / patriota, una parte liberal / libertaria. En Argentina claramente predominancia de la libertaria, pero creo que hay un punto en común que tienen, ¿qué es esto? Hay un título, un libro, Santibáñez, que menciona la rebelión de las naciones. Yo creo que en un punto lo que representan este tipo de organizaciones a nivel geopolítico, fuera del fenómeno de cada uno de sus países, como síntoma en contra del statu quo y demás situaciones, es un síntoma de rebelión de que los países empiezan a decir: che, mirá, no estoy pudiendo controlar las fronteras, no estoy pudiendo decidir sobre mis propias políticas. Hay una puja en el mundo que hay entre el globalismo y entre la identidad nacional, entre el individuo, en este caso en términos nacionales, que es la nación, y entre el colectivo, que es el globo, que es que te vengan a decidir por vos que ahora la Amazonia sea de todo el mundo y no sea del Brasil. Entonces digo, ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones son las que creo que traen a tantos sectores disímiles a llegar a un punto en común también, a nivel geopolítico. Porque vos ahí tenés también las diferencias de Milei y tenés las diferencias de Giorgia Meloni. Pero tenés un punto en común que los nuclea, que es decir, Argentina se tiene que sostener en cooperación con el mundo, pero no con el mundo encima de sí misma. Bueno, nosotros estamos de acuerdo y lo que vos decís del Amazonas es la parte del Amazonas, que es la mayoritaria, que es de Brasil, es de los brasileros, ¿entendés? Y si los franceses, que tienen la costumbre de que lo que les interesa es de todos, menos lo de ellos, ¿entendés? Que si quieren los recursos, garpen. ¿Qué garpen? Entonces, ¿querés los servicios ambientales del Amazonas? Poné la guita. ¿Entendés? Lo que sí yo voy a la derecha. La derecha tiene que... Hay un periodista español que es Federico Jiménez Los Santos, que tiene unas definiciones hermosas. Además es un tipo que es de derecha, pero es un excomunista, entonces entiende el palo. Y cuando habla de la derecha, hable, bueno, desgraciadamente fallecido, sí, que habla y le llama cuando habla del PP y sobre todo bueno, ahora no me recuerdo el otro grupo que es un poquito más suave, que dice la derecha maricomplejín, la derecha caga poquito, como que no quiere manchar, ¿entendés? La derecha tiene que sacarse encima todo eso que le ha puesto el progresismo, sí, más su pasado, y reconocer que es una derecha, y como es en el caso de Argentina, y como me parece que es en el caso de Italia y de España, una derecha institucional, con valores republicanos, aunque se dé, por ejemplo, dentro de una monarquía, pero con valores republicanos, que no es la vieja derecha facha. Entonces empezar a defender de la derecha con orgullo y decir, sí, tenemos estas posiciones, ¿entendés? Pero siendo una derecha republicana, que es lo que me decía esta compañera chilena, que es lo que no está sucediendo en Chile, según su visión. ¿Entendés? Entonces, bueno, esa me parece que es la nueva, una derecha... Otra derecha. Una derecha que tiene que empezar a tocar otro tipo de temas. Y es perderle el miedo. Que la derecha se las dejó a la izquierda, se las regaló en bandeja. Y se quiso poner, bueno, la izquierda es todo esto, entonces nosotros tenemos que ser todo lo anti esto. Y en realidad vos podés proponer una cuestión superadora respecto a esa cuestión. O sea, la izquierda te copa las universidades, bueno, anda a plantarte en las universidades también para poder disputarle lo que está haciendo la izquierda. La izquierda te copa las cuestiones de diversidad, anda a disputarle los sectores de diversidad a la izquierda o al kirchnerismo, en el caso argentino. Los promotores del ambientalismo en la Argentina a finales del siglo XIX vienen del liberalismo, empezando por Sarmiento. ¿Entendés? Cuando Sarmiento estaba en todo y era un capo. Estaba en todo ese tipo de cosas. Y cuando vos ves, bueno, el voto femenino y el feminismo, ¿dónde nace? De la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica sale. ¿Qué hace que ahora, que hubo un momento en que la derecha se volvió rancia y retrógrada, cuando no lo era? Entonces, volver a recuperar esos valores y dejar esa derecha
de finales del siglo XX en el pasado. Lo que hizo que se haga rancia es oponerse a todo lo que la izquierda había levantado como bandera antes, solo por oponerse. Por oponerse. Entonces, eso es lo que la transformó en lo que es, y ahora parece que está dejando de ser. Porque hay que aprender también a organizarse y a plantar la pelea, digamos, en la política y en los sectores, en todas las disputas culturales. A ver, los dispositivos culturales de poder, las organizaciones sociales, la preservación de los monumentos, los museos, las universidades, los medios de comunicación, el entretenimiento. Hay que disputar esos espacios. Los actores y las actrices argentinos no tienen una representación. O sea, hoy en día es todo el kirchnerismo ahí, actrices argentinas te desfilan con el pañuelo verde. O sea, hay que salir en cada una de las actividades que uno hace y hay que poder organizarse y plantar la pelea. Decir, mira, yo pienso así, yo pienso estas cosas, y también no cerrarse al otro, porque si no se genera una situación contraria a la que uno debería buscar. O sea, uno debería buscar tener más poder para cambiar la realidad, y debería también buscar encontrar puntos en los que puede coincidir con el otro para poder hacer las cosas. Porque si no nos quedamos en un bagaje teórico que no sirve para nada. La cosa pública, el discutir dentro de la cosa pública, tiene que servir para algo. Tenemos que venir a hacer política, o tenemos que venir a discutir sobre estos temas, y que sirvan para que las cosas cambien, para que las cosas sean de una manera diferente. No puede quedar en el librito teórico de no sé, de cualquiera, sí, de Rothbard, como podría ser del jacobinismo, que ahora surge, no sé qué es eso, ni quiero saberlo. No, nadie quiere saberlo. Bueno. No, por favor, no lo muestres en cámara.